Dios me le bendiga a todos una vez más, mis amados hermanos. Nos preparamos a estudiar la palabra del Señor y yo le invito a que oremos, a que usted y yo desde su casa vamos a orar, vamos a interceder y vamos a presentarle al Señor este momento. Oh Dios soberano, nosotros te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza es tuya. Señor, este tiempo que vamos a meditar y estudiar en tu palabra, te pido, oh Rey soberano, que tú nos hables, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida y que traigas una palabra fresca a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Al estudio en este día le he puesto por título Cuando Dios refina nuestra fe. Y en el estudio anterior estábamos estudiando sobre la vida de Elías. Hoy nuevamente vamos a retomar la vida de este hombre en las Escrituras, que nos deja muchos ejemplos prácticos para nuestra vida cristiana. En el tema anterior estábamos hablando de este hombre que era el siervo de Dios para la generación de esa época, pero yo puedo ver en esa primera etapa de la vida de Elías que Dios estaba refinando su carácter, que Dios estaba refinando allí su vida íntima y personal. Y en esta segunda fase de la vida de Elías, veo cómo Dios empieza a procesar y a refinar la fe de Elías. Y vamos a estudiar la palabra del Señor allí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios: y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo.
Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquí vemos una preciosa porción de la Escritura y de la palabra de Dios, donde nos da un ejemplo claro cuando Dios refina nuestra fe. Ya Dios venía trabajando en el carácter de Elías, pero acá nos encontramos al profeta Elías en una gran prueba de fe, la cual tenía que salir ileso si obedecía al Señor. Quiero resaltar varias cosas. Lo primero que quiero resaltar es que el Señor manda a Elías a Sarepta de Sidón. Y esta región, hermanos, el significado de Sarepta era lugar de fundición, lugar de refinación, lugar de taller. El Señor le dice a Elías: vete a Sarepta. Era el lugar de fundición, era el lugar en Sidón de taller donde Dios iba a procesar la fe de este hombre. Mis amados hermanos, no era fácil, pero Dios iba a trabajar en la vida de aquel gran hombre, Elías. Un hombre con una espiritualidad enorme, pero el Señor estaba refinando su fe. Usted y yo necesitamos que nuestra fe sea refinada. Muchas veces tenemos una fe débil. Muchas veces tenemos una fe que flaquea con facilidad. Y el Señor tiene que refinar esta fe. Ahora el Señor lo manda a Sarepta de Sidón. Y lo primero que quiero hablar cuando Dios refina nuestra fe es que Dios nos permite estar en el ambiente espiritual más difícil. El Señor lo manda allí a Sarepta, en un lugar pagano. Además de ser un lugar pagano, era la casa de Jezabel. Allí había nacido la reina pagana, la que había corrompido a Israel por completo, junto con su esposo Acab. Y el Señor llega y le dice a Elías: vete a Sarepta de Sidón. Lo manda justo a la cueva de Satanás. Allá lo iba a procesar, allá le iba a refinar su fe y lo pone en el lugar donde el ambiente es súper pesado. Allí adoraban muchos dioses. Uno de los dioses principales que adoraban era él. Él era el dios principal en la cultura de los sidonios. Ellos creían que Él era el creador del mundo, que Él era el Dios de los dioses, era el Dios del sol, era el Dios del tiempo y era el Dios que distribuía el día y la noche para todas las personas. Pero aparte de Él había tenido un hijo
que se llamaba Baal. Baal era el dios del trueno, el dios del tiempo, el dios del rayo y era el dios de la naturaleza. Según la mitología sidonia, se creía que Baal había peleado con su padre y le había ganado el poder a su padre. Entonces la cultura sidonia adoraban grandemente a Baal, a él, a Anat. Anat era la diosa hermosa y ellos veían a Anat como la diosa del amor. Era la diosa de la fertilidad, era la que esparcía el rocío sobre la tierra. Alejim era el hijo de Baal y Alejim lo veían como el dios que producía la lluvia sobre la tierra. Además estaba Melcar, que era el dios del inframundo y el protector del universo. Le tengo que hablar todo esto. Es porque donde Dios manda a Elías, lo mandó para la misma cueva de las tinieblas. Donde Dios iba a refinar la fe de Elías, era un lugar difícil. Y mis amados hermanos, ¿cuántas veces Dios nos permite estar en un ambiente difícil? Quizá usted está en medio de una familia que no todos son cristianos, en medio de una familia que no quieren buscar a Dios y usted se siente triste. Yo no sé si usted ha llegado a pensar, si me hubiese tocado una familia donde todos buscasen de Dios, si me hubiese tocado un esposo cristiano, unos hijos convertidos al evangelio, todo sería diferente. Pero hoy quiero decirte que nuestra fe es refinada en medio de los momentos más difíciles, en medio de los momentos más adversos. Nuestra fe es procesada y el Señor lleva a Elías y lo manda para un lugar que no era el lugar más agradable. Era un lugar de paganismo, era un lugar de corrupción, era un lugar de perversidad espiritual. Mis amados hermanos, nuestra fe es refinada cuando estamos en el ambiente espiritual más difícil. Es en el ambiente espiritual más difícil que usted y yo somos pulidos. Es en el ambiente espiritual más difícil que nuestra fe crece y que nuestra fe se hace fuerte. El Señor le dice, vete a Sarepta de Sidón. ¿Por qué no lo mandó a otro lugar? Porque el Señor tenía un plan y el Señor estaba trabajando en la fe de este hombre llamado Elías. ¿Por qué Dios te ha permitido estar donde usted se encuentra, con su familia, o en un hospital, o en una cárcel, en cualquier lugar? ¿Por qué cree que Dios te ha permitido estar allí? Quizás es el ambiente más duro, es el ambiente que usted no quisiera estar, pero es el ambiente donde Dios quiere refinar tu fe. Aparte de eso, nuestra fe es refinada no solo con el ambiente que nos rodea, sino que Dios muchas veces nos tiene que poner cara a cara con nuestra realidad. Nos dice allí nuestro texto que cuando Él va en el versículo 10 y 12, entonces Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Vamos a mirar varias cosas. Cuando Dios refina nuestra fe, nos pone ante la cruda realidad más dolorosa que nosotros no esperamos. El Señor le dice, vete a Sarepta de Sidón, y pienso,
¿Por qué el Señor no mandó a su siervo para un hotel 5 estrellas? ¿Por qué no lo mandó a un lugar donde lo recibieran como él se merecía, el gran Elías? No, el Señor lo manda a contemplar una realidad difícil. El Señor muchas veces nos tiene que poner de cara a nuestra triste realidad. ¿Cuántas veces usted predica la palabra? ¿Cuántas veces oramos por otros? Pero cuando llegamos a nuestra casa nos encontramos con una triste realidad. Pero en esa triste realidad Dios está procesando nuestra fe. En esa triste realidad el Señor está procesando nuestras vidas. Y el Señor lo lleva allá, y me llama la atención es que cuando Elías llega, Elías fue el que llamó a la mujer, el que le dice, venga, deme un poco de agua. La mujer no lo estaba esperando. La mujer no le tenía una alfombra roja, ni estaba diciendo, llegó el siervo de Dios. ¿Cuál era la realidad? La realidad era que a Elías nadie lo esperaba. Muchas veces, como hablaba en alguna ocasión, no somos populares. Muchas veces, quizá usted y a mí, Dios nos permite estar en lugares donde nadie nos espera. A Él nadie lo esperaba. No sé usted cuántas veces tiene que llegar a su casa, a su familia, y nadie te estaba esperando. A Elías nadie lo esperaba. Aparte de eso, la viuda recogía leña. Cuando él llega y el panorama de la realidad allí era de pobreza, era de miseria, era un panorama de dolor. Cuando él llega y le pide a la viuda, dame de comer, la viuda de una no le despojó y le dijo, mire, siervo de Dios, no. Esta mujer lo que le dice a él, le comparte su realidad. En el versículo 12 dice, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mi amado hermano, esa era la realidad donde Dios le permitió ir a Elías. Allí no lo estaban esperando con abundante comida. El Señor dijo, yo le he dado una orden a aquella mujer. Pero cuando él llega, la mujer no lo esperaba. La mujer tenía temor. La mujer se preparaba para comer lo último, para morir. Esa era la realidad. Y yo pregunto, ¿cuál es tu realidad? Dios hay veces nos permite estar de cara a nuestra realidad, a una necesidad económica. Nos permite estar de cara a una necesidad difícil que muchas veces nos desestabiliza la fe. Pero allí era Dios procesando la vida de Elías. Mi hermano, ¿cuál es tu realidad familiar? ¿Cuál es tu realidad espiritual? Y quiero decirle, allí es donde el Señor refina nuestra fe. Las experiencias más hermosas de la vida cristiana salen de los momentos más difíciles que tenemos con Dios. Salen de los momentos más dolorosos, salen de los momentos más angustiosos. El Señor manda a Elías, además de mandarlo para un lugar que el ambiente era súper difícil, lo lleva allí y lo pone de cara a una realidad de la nación. Había hambre, había sequía, había escasez, había miseria. Muchas veces como siervos de Dios tenemos que estar de cara a momentos difíciles. Hoy nos han predicado un evangelio facilista, que el Hijo de Dios no sufre, pero aquí vemos un hombre de oración, un hombre que amaba al Señor, Dios puliéndole, Dios le estaba refinando su fe más que el oro.
Eso es necesario, que nuestra fe sea refinada. El Señor lo pone de cara ante esta triste realidad. La mujer tenía temor de morir. Usted muchas veces se ha visto de cara a esa realidad. En la vida cristiana nos hemos encontrado a eso. De cara a esos momentos difíciles, mis amados hermanos, no estamos exentos de la adversidad. La adversidad hace parte del plan de Dios para refinar tu fe. La adversidad hace parte del plan de Dios para fortalecer mi fe, para hacer de nuestra fe una fe sólida, una fe fuerte. Lo que a Elías le venía era bastante difícil. Y si Elías no pasaba este proceso, jamás iba a estar preparado para una tarea más grande. Si Elías no soportaba esta prueba de fe allí en la casa de esta mujer viuda, tampoco iba a poder soportar la prueba de fe cuando estuviese ante los profetas de Baal. Mis amados hermanos, Dios nos permite estar muchas veces de cara ante realidades muy tristes para forjar nuestra fe y para forjar nuestro carácter. Él llegó allí y el panorama era difícil. Era desolador, era un panorama de hambre. Pero aparte de esto, nuestra fe es refinada, no solo cuando nos ponemos de cara ante la realidad, sino cuando somos retocados por la adversidad. Allí llegó este hombre, allí llegó Elías, y cuando Elías llega, el hijo de aquella mujer muere. ¡Qué prueba tan terrible! Primero para la viuda, pero segundo para un hombre de Dios. Él llegó a aquel lugar y allí se encontró de cara a cara con la muerte. La adversidad tocó la vida de la viuda, de su familia, pero también a este hombre Elías, como siervo de Dios, fue retocado en su fe. Muchas veces tenemos que ser retocados por la adversidad, por una enfermedad. ¿Cuántas veces ha tocado ver partir un ser querido, un siervo de Dios, alguien que amamos? Allí llegó y se enfrentaron a un panorama difícil. Por el lado, la mujer sintió que el Señor le traía a memoria sus iniquidades. Por otro lado, la mujer acusa a Elías. Le dice: mire, usted ha venido acá a recordarme mis maldades y por eso Dios se ha llevado a mi hijo. Mire la situación de Elías, hermanos. Elías estaba haciendo su fe refinada. La viuda tenía un concepto equivocado. No veía el plan de Dios. Y aún Elías se hace preguntas y le dice: Señor, a la viuda donde me has traído aún has afligido. ¿Cuántas veces somos retocados por la adversidad y no entendemos lo que está pasando? Elías se enfrentó de cara a cara con la muerte. Entonces, ¿cómo estaba refinando Dios la fe de Elías? Primero le puso en un ambiente difícil. Lo segundo, hermanos, le pone de cara a cara con la triste realidad. Y tercero, la fe de Elías estaba siendo refinada cuando es retocado por la adversidad. ¿Cuál es la adversidad que usted está viviendo? Quizá está a punto de vivir un divorcio, una separación. A lo mejor tus hijos
han crecido y se han vuelto tan rebeldes y en contra suya. A lo mejor estás viviendo una situación de desempleo, una situación de enfermedad. A lo mejor te encuentras en una cárcel, en un momento de dolor. Elías fue retocado por la adversidad. Pero quiero resaltar cómo enfrentó Elías este proceso. Elías, lo primero como enfrenta este proceso es en obediencia. Elías, el Señor lo mandó a Sarepta y él va allí. Él no se rehúsa. Hoy a muchos predicadores los invitan a ciertos lugares y allá no quieren ir. Elías obedeció y Elías fue al lugar quizá donde nadie quería pasar por allí. Elías fue en obediencia. Él enfrentó allí este momento de refinamiento de su fe con obediencia. Pero además de obedecer, cuando Elías llega allí donde la viuda, en el versículo 13, que la viuda tiene temor y Elías le dice, allí Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como le he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Mi amado hermano, además de obedecer, Elías, en el momento que Dios estaba refinando su fe, le creyó a Dios la palabra. ¿Qué está esperando Dios? Que en medio de tu dolor, tú creas la palabra, tú creas las promesas, crea lo que el Señor ha dicho para ti, para tu familia, y que venga lo que venga, el Señor Dios de los cielos te va a sostener a ti, va a sostener tu casa y va a sostener tu familia. Este hombre, mi amado hermano, creyó a la palabra. Así enfrentó el proceso de Dios en medio de su corazón y su vida. Él creyó lo que Dios le estaba diciendo. Por eso Elías fue un hombre extraordinario en su generación, porque a pesar de vivir un ambiente difícil, a pesar de verse de cara con la triste realidad, él le creyó a Dios. ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo le creamos a Él. Así estemos en un ambiente difícil. Así usted y yo estemos en la circunstancia que no esperamos. Así usted y yo estemos en el momento más duro, el momento de lágrimas. Dios quiere que usted y yo le creamos a Él. Le creamos a su palabra. Él obedeció, Él creyó su palabra. Pero hay otra forma maravillosa de cómo Elías enfrentó este proceso de refinamiento espiritual. Cuando le dicen a Elías que había muerto el hijo de la viuda, este hombre se acongoja. Pero hay algo interesante que ocurre aquí. Lo primero, según la ley de Moisés, si Elías tocaba el cuerpo de aquel niño, Elías sería inmundo. Elías tenía dos decisiones: huir y salir de ese lugar lo más pronto posible, o hacer algo más. Elías entendió, mis amados hermanos, que la oración era el arma más poderosa para vencer cualquier adversidad. ¿Qué hace Elías? Elías va, coge al niño, no le importó lo que la ley decía en el momento, no le importó que fuera inmundo. Él se pone de cara a cara con la muerte y se tiende, pero en oración. Este hombre oró, este hombre fue
fue a la presencia del Señor y Elías comprendió que de rodillas era más poderoso que cualquier otra situación, que este hombre de rodillas podía vencer cualquier adversidad. Era lo que él tenía que aprender, era la lección aquí, la oración. Tenía que acudir a Dios en los momentos más difíciles. Y él llegó y se tendió, coge al niño en su pecho, se lo lleva para su cama y allá oró y hace una oración de fe. Le dice: Señor, revívelo. Pero hay algo maravilloso, Dios lo escuchó. Elías oró hasta que Dios lo escuchó. La buena noticia es que él bajó de su cuarto, se lo entrega a su madre y le dice: Él vive. Mis amados hermanos y amigos, ¿cómo enfrentar la adversidad? La adversidad se enfrenta en obediencia. La adversidad se enfrenta creyéndole a Dios, pero la adversidad se enfrenta orando. Mis amados hermanos, ¿cómo se enfrentan los procesos de refinamiento de Dios en nuestras vidas? Obedeciendo la palabra de Dios. Pero además de eso, creyendo lo que el Señor nos ha dicho que Él hará. Pero aparte de creer lo que el Señor ha dicho que Él hará, la oración es el arma eficaz y poderosa para usted y yo vencer esos procesos difíciles. Elías acudió a la oración. Elías entendió que la oración era el instrumento que Dios le había dado para enfrentar lo que se le venía. Él oró y Dios lo escuchó. Mi amado hermano, ¿qué aprendió Elías? Que cuando él obedecía, que cuando él le creía a Dios y que cuando él oraba, Dios se volvía a su favor. ¿Qué termina diciendo la viuda? Ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando usted y yo somos refinados y pasamos el proceso, muchos van a decir: este es un siervo de Dios. Este es un siervo de Dios. Mire los procesos que ha pasado y allí sigue creyendo. Mi amado hermano, concluyo con una palabra que por allá dice Pedro, que nuestra fe tiene que ser refinada más que el oro. Eso dice la palabra de Dios, que tu fe, que mi fe tiene que ser refinada. Mi amado hermano, es necesario los momentos difíciles. Es necesario que usted y yo seamos refinados por Dios. Y cuando Dios nos refina es porque Dios quiere sacar lo mejor de usted y lo mejor de mí. Te voy a invitar a que oremos. Y no sé si usted está pasando allí un momento difícil, un momento en que su fe está siendo refinada. Pero acá tenemos la vida de un hombre que su fe fue refinada y que él le creyó a Dios y Dios cambió su vida y su corazón. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos. No sé cuántas personas que han escuchado este mensaje, Señor, su fe está siendo refinada, su fe está siendo procesada, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú les fortalezcas. Algunos, Señor, están en un hospital. Algunos, Señor, están en una cárcel. Algunos, Señor, están a punto de una separación. Algunos están en alguna crisis. Pero, Señor, todo esto es necesario para que nuestra fe sea refinada. Yo te pido que nos ayudes, que nos fortalezcas en el nombre de Jesús, según tu propósito y según tu voluntad. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga, que la paz del Señor sea con su familia, con su casa, y en la próxima oportunidad estaremos estudiando más de la palabra de Dios.